Te importa demasiado lo que piensen los demás. ¿Y si te dijera que estar en la quiebra total fue lo mejor que le pasó a J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter? Hoy descubrimos por qué el fracaso es el filtro que elimina al 99% y cómo puedes usar tus momentos más oscuros para construir un imperio de luz. Bienvenido al linaje de gigantes. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de aliento. Se rinden justo antes de que ocurra el milagro. El mundo está diseñado para filtrar a los débiles. La vida te pondrá de rodillas una y otra vez para ver de qué estás hecho. El 99% de la población busca la seguridad, el camino fácil y la aprobación de los demás. Cuando el dolor aparece, cuando el rechazo golpea o cuando la cuenta bancaria llega a cero, el 99% dice, esto no es para mí, pero en el linaje de gigantes sabemos que el obstáculo no es el bloqueo del camino, es el camino mismo. Para entender cómo se pasa de ser un fracaso total a los ojos de la sociedad a ser la persona más influyente de una generación, debemos estudiar la oscuridad de la que emergió J.K. Rowling. A los 30 años, J.K. Rowling se encontraba en lo que ella llamó el fondo del pozo. Era una madre soltera, desempleada, sumida en una depresión clínica y viviendo de la asistencia social en un apartamento frío de Edimburgo. A los ojos del mundo, ella era el ejemplo perfecto de alguien que había fallado en la vida. El 99% en su posición se habría resignado a una vida de amargura y autocompasión. Pero Rowling descubrió la gran verdad del 1%. El fracaso es una herramienta de liberación. Al haber perdido todo lo que temía perder, se volvió libre para perseguir lo único que le quedaba, su visión. El 1% no es gente que no tiene miedo. Es gente que ha convertido su miedo en combustible. ¿Por qué el 99% se rinde ante el rechazo? Porque su autoestima depende de la validación externa. Rowling envió su manuscrito a 12 editoriales diferentes y las 12 lo rechazaron. Imagina la disciplina mental necesaria para recibir 12 no cuando no tienes dinero para alimentar a tu hija. El 99% se detiene en el tercer rechazo, convencido de que el mercado tiene razón. El 1% entiende que la opinión de la masa es irrelevante. Rowling no buscaba la aprobación de los editores, buscaba la excelencia de su propia obra. Si quieres ser parte de la élite en cualquier disciplina, debes desarrollar una piel de rinoceronte. El rechazo no es una señal para detenerse, es un filtro que elimina a tu competencia. El 99% se rinde porque está enamorado del resultado, pero odia el proceso. Quieren la fama, el dinero y el éxito, pero no están dispuestos a escribir en cafeterías heladas mientras su bebé duerme al lado. El 1% se enamora del trabajo diario. Para Rowling, escribir no era un medio para hacerse rica, era su salvación. La disciplina de escribir cada día, a pesar de la depresión y la pobreza, es lo que construyó su imperio. La disciplina es el lenguaje del amor propio. Si dices que vas a hacer algo y no lo haces porque no tienes ganas, te estás faltando al respeto. El 1% cumple su palabra consigo mismo, sin importar cómo se sienta. Otra razón por la que el 99% se rinde es la falta de paciencia estratégica. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, donde si algo no funciona en una semana, lo abandonamos. Rowling pasó años dando forma a su mundo antes de que una sola palabra fuera publicada. La reconstrucción después de los 40 requiere esta misma visión de largo plazo. No estás compitiendo por el éxito de este mes. Estás construyendo el legado de las próximas décadas. El 1% entiende el concepto de fuego lento.
Las grandes catedrales no se construyen en un fin de semana. Si quieres resultados que duren para siempre, debes estar dispuesto a trabajar por un tiempo en el que nadie te aplauda. La diferencia fundamental entre el 99% y el 1% es la narrativa interna. El 99% se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias. El gobierno, la economía, mi expareja. El 1% asume la responsabilidad total. Rowling no culpó a su pasado por su situación. Utilizó su dolor para dar vida a sus historias. Los dementores, en sus libros, son la representación física de su depresión. Ella tomó su veneno y lo convirtió en medicina para el mundo. Eso es lo que hace un gigante. Transmuta el sufrimiento en poder. Si estás pasando por un momento oscuro, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿para qué puedo usar esto? Para ser el 1%, debes estar dispuesto a ser incomprendido. El entorno de Rowling probablemente le decía que buscara un trabajo real, que dejara de soñar y que se enfrentara a la realidad. El 99% siempre intentará arrastrarte de vuelta a la media, porque tu ambición refleja su falta de coraje. Ser un gigante implica caminar solo durante mucho tiempo. La soledad es el precio de la libertad. Si no puedes soportar que la gente hable mal de ti o que duden de tu cordura, nunca saldrás del 99%. La aprobación de los demás es una cárcel. La indiferencia a la crítica es el trono del 1%. El 1% posee una cualidad que Rowling demostró hasta el final: la persistencia obsesiva. Cuando finalmente una pequeña editorial aceptó su libro, le dijeron que no ganaría dinero con libros para niños. Ella no se detuvo, siguió trabajando, siguió promocionando, siguió creyendo. La persistencia no es solo insistir, es adaptarse y seguir avanzando con la misma intensidad que el primer día. El 99% tiene ráfagas de motivación. El 1% tiene una corriente constante de disciplina. La motivación te hace empezar, pero el hábito y la persistencia son los que te hacen terminar. ¿Cómo ser el 1% a partir de hoy? Primero, acepta tu situación actual sin excusas. Segundo, identifica tu propósito y comprométete con él como si tu vida dependiera de ello, porque realmente depende. Tercero, elimina la opción de rendirte. Quema las naves. No tengas un plan B que te distraiga del plan A. J.K. Rowling no tenía un plan B. Tenía una historia que contar y una hija que sacar adelante. Esa urgencia es la que crea milagros. En el linaje de gigantes, no celebramos la suerte de Rowling. Celebramos su negativa a morir en vida. Celebramos a la mujer que decidió que su visión era más real que su pobreza. Tú tienes esa misma chispa. Puedes elegir quedarte en la fila del 99%, quejándote y esperando, o puedes dar un paso al frente, aceptar el dolor del proceso y convertirte en el 1% que escribe su propia historia. El mundo está esperando a que dejes de rendirte. Elige la grandeza, elige el linaje. El éxito es simplemente el resultado de no rendirse cuando todos los demás lo hicieron. Si estás listo para cruzar la línea y unirte al linaje de gigantes, suscríbete ahora y escribe en los comentarios: soy el 1%. Queremos saber cuál es ese sueño por el que vas a luchar, sin importar cuántos no recibas. Recuerda que el fondo del pozo es el cimiento más sólido sobre el cual construir tu castillo. En el próximo video hablaremos sobre la psicología del dinero y cómo atraer la abundancia. Mantente firme, mantente obsesionado y sobre todo, mantente gigante.